Hola, les doy la bienvenida a Tata Chivay. Hoy vamos a hacer un proyecto muy bonito que es esta estructura de tela y alambre que podemos usarla para hacer bordados decorativos como este o como este o para darle la utilidad que queramos en casa. Es una estructura que se hace con alambre y con tela, una tela rígida que nos permita bordar o decorar o ponerle encima lo que queramos. Les cuento un poco de dónde surge este proyecto, y es que un día en casa me quedé sin tambores para bordar y quería poner en práctica algunas puntadas que había visto por ahí. Entonces se me ocurrió que tal vez con alambre y tela podía hacer esa estructura porque quería fijarla en algún lugar. Entonces surgió esta idea, no sé si alguien más la habrá hecho, pero pues esta es mi técnica para hacer tambores, para bordar o para decorar que quedan fijos ya en la estructura. Los materiales que necesitamos para este proyecto son los siguientes: alambre de cualquier calibre. Mientras más gruesito sea el alambre, menos vueltas vamos a tener que hacer para armar nuestra estructura. Necesitamos una tenaza para cortar el alambre. Necesitamos también cinta pegante de cualquier grosor que nos va a permitir acomodar la estructura y fijar la estructura del alambre mientras le vamos poniendo la tela. Necesitamos una cinta métrica que nos permitirá definir el diámetro de la circunferencia que queremos hacer. Necesitamos una tijera, la tela de nuestra preferencia, una tela rígida que puede ser cualquier tipo de tela rígida que quieras usar para este proyecto. Yo tengo acá un liencillo que es el mismo que tengo aquí en la parte de abajo, y este liencillo me gusta mucho para bordar. Y finalmente hilo, cualquier hilo de tu preferencia, y una aguja que permita enhebrar ese hilo, es decir, que tenga el huequito, el ojo, lo suficientemente grande para que quepa, para que pase por allí el hilo. Entonces, estos son los materiales que necesitamos y ahora sí podemos empezar. El primer paso es organizar el alambre para cortarlo. Entonces, del rollo que tengamos, vamos a escoger una cantidad que nos permita armar un círculo más o menos de la dimensión que queremos nuestra circunferencia. Yo lo voy a hacer así grande, grandecito, ya lo medimos a ver de cuánto queda. Y pues dependiendo del calibre del alambre vamos a necesitar varias vueltas. Este es un alambre delgadito, por lo que voy a usar varias vueltas, pero si tenemos un alambre más grueso, tal vez con 2 o 3 vueltas nos puede funcionar, pero es mejor que la estructura quede lo más firme posible para que la circunferencia no se vaya a torcer en ningún momento. Bueno, una vez hemos definido más o menos cuánta es la cantidad de alambre que vamos a usar, vamos a cortar. Y ya podemos apartar el resto del alambre. Teniendo la cantidad de alambre que voy a utilizar, vamos a medir y a definir, porque también puede ser que tengamos un proyecto que tenga una circunferencia específica que queramos hacer. En este caso, dada la forma que en este momento tiene el alambre, es de 28 centímetros aproximadamente. A mí me parece que está bien esa circunferencia, pero si no, lo podríamos acomodar y cerrar el círculo para hacerlo más grande o más pequeño. A mí me funciona bien porque quiero hacer un bordado grande, entonces me funciona muy bien esta medida. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la cinta pegante y empezar a fijar
la estructura para que quede unificada y quede como un círculo más o menos rígido. Entonces vamos a empezar por donde están las puntas y empezamos a envolver un poquito, solamente, no necesita muchas vueltas y no necesitamos forrarlo todo, simplemente con ponerle unos punticos de cinta pegante funciona muy bien. Empecemos de un extremo y vamos acomodando el círculo a lo largo. Entonces cortamos, fijamos otro punto, damos una vuelta, 2 vueltas, con eso es suficiente, cortamos y seguimos acomodando. Luego vamos a organizar la estructura para que nos queden estos aritos lo más junticos posible y nos ayude. A veces tenemos que soltar algunas tiras de cinta pegante, pero pues la idea es irlo acomodando. Una vez he acomodado todos los puntos de cinta, miren, por acá casi no se ven y esa es la idea, y he organizado mi arito, me queda un aro de aluminio consistente que nos va a permitir hacer nuestra estructura para bordar. Vamos a medir nuevamente y la estructura quedó de 28 centímetros, está perfecta. El siguiente paso es ubicar la tela con la que vamos a forrar nuestro bastidor, nuestra estructura de alambre. Y vamos a recortar un cuadrado, en este caso, que sea un poquito más grande que la circunferencia que tenemos. Yo le voy a dejar a este cuadrado unos 4 centímetros de más ancho que el círculo que estoy elaborando. Entonces tiene aproximadamente 4 centímetros y vamos a cortar. Una vez ya hemos definido el cuadrado que necesitamos, vamos a probar que efectivamente nos permita recubrir la estructura. Necesitamos tener este espacio, pero estas puntas no nos sirven mucho porque lo que vamos a hacer es forrar alrededor y envolver el alambre con la tela y con el hilo. Entonces vamos a doblar ubicando el círculo en el centro, vamos a doblar y vamos a quitarle un poquito a estas puntas para que nos permita tener mayor espacio para hacer tensión. Entonces voy a cortarle un triángulo a estas puntas. Aquí la forma del corte no importa mucho porque esto luego pues es provisional y luego vamos a recortar al final para que nos quede el borde. Entonces estoy quitándole estos sobrantes. Perfecto. Así tenemos una estructura. Así tenemos provisionalmente cortada la tela que nos va a permitir forrar la estructura. Ya teniendo la tela cortada del tamaño que necesitamos para nuestra estructura, procedemos a enhebrar una aguja con una hebra lo suficientemente larga para que nos alcance para varias puntadas,
pero no tan larga que se nos pueda estar enredando todo el tiempo. En este caso voy a hacerle un nudo que me sostenga solo una parte de el hilo, porque así pues me va a rendir mucho más. Vamos ahora a tomar una punta y vamos a introducir la aguja para forrar provisionalmente la estructura de alambre con la tela. Entonces lo que hacemos es hacer puntadas en diagonal que nos permitan empezar a fijar la tela, y esto me sirva para luego hacer la puntada que va a quedar definitiva. Entonces empiezo acomodando el alambre y haciendo las puntadas correspondientes. Esto pues va a tener que ver con aquello que necesito para acomodar la tela. Como les decía, son puntadas provisionales, así que no es necesario que queden bonitas porque luego las vamos a quitar. Es necesario que queden fuertes porque esto es lo que nos va a permitir que la tela se tense sobre el alambre, y así hasta que terminemos. Bueno, miren, aquí ya se me está acabando esta primera hebra. Entonces lo que voy a hacer es a sacar la aguja y le voy a amarrar una siguiente hebra aquí, haciendo un nudo fuerte para que no se desate, y el otro extremo lo enhebro en la aguja para continuar. Mientras tanto podemos ir verificando, miren cómo va quedando, y la idea es que nos quede lo suficientemente tensa para poder bordar luego encima de él. Una vez tengo ya la siguiente hebra, pues continuamos de la misma manera para seguir apretando cada vez más la tela sobre el alambre. La intención al final es que no nos quede ninguna de estas arruguitas, nada de esto. Todo esto lo vamos a tensar muy bien para que por el lado derecho pues nos quede un tambor perfecto. Continuemos. Bueno, ya estoy aquí en la última puntada. Como ven, puse varias hebras y hay muchas costuras en esta tela, y pues ya lo que me resta es retirar la aguja de la última puntada y anudar. Ya les muestro cómo queda el borde. Miren, intenté estirar la mayor cantidad de arruguitas posibles, y las que quedan las vamos a disimular muy bien con la costura que le hacemos en el borde. Pero por la parte de adelante, como ustedes pueden ver aquí, quedó completamente lisa, y pues esta es la parte donde va a ir nuestro diseño de bordado. Entonces quedó muy bien por la parte de atrás. Luego vamos a retirar esta costura, estos puntos que vemos acá, y vamos a cortar el exceso de tela cuando ya la tengamos muy bien asegurada. Para continuar con nuestro tambor, he enhebrado una aguja con el mismo hilo con el que usé en la parte de atrás. Esto es hilo de tejer, es un hilo grueso, resistente, que nos va a permitir hacer estas puntadas y este borde. Esta hebra la puse doble y le puse un nudito al final que me va a permitir allí fijar. Vamos a empezar entonces a hacer el borde
de nuestro tambor, que es lo que va a quedar al final para decorar. Entonces vamos a meternos en cualquier lado por dentro y vamos a sacar la aguja en cualquier lado por detrás y por debajo de la tela. Vamos a sacar la aguja por delante y la vamos a sacar y vamos a dejar el nudito que queda ahí atrás bien escondido. Y luego vamos a empezar a envolver el alambre con estas puntadas, cuidando que no se nos enrede de mucho y que las puntadas queden acomodadas. Vamos a ir yendo por el borde de nuestro tambor. Bueno, esto tiene trabajo, como lo pueden ver. Cada puntada debe quedar acomodada para que no se nos hagan nudos, para que queden unas rayitas perfectas, ordenadas, para que el borde nos quede del mismo tamaño. Bueno, podamos hacer luego jugar con los diseños que queramos en el borde, con los colores que queramos, pero pues la intención es seguir de esta manera alrededor del borde. Miren, así nos va quedando y pues este es el borde que le va a quedar a esta estructura circular que luego nos permitiría hacer un bordado decorativo que podemos colgar en cualquier lugar y que pues se convertiría en una pieza artística que puede embellecer cualquier espacio. Entonces siempre vamos a procurar hacer una tensión en el hilo para que nos quede bien estirado y pues para terminar de estirar la tela también. Entonces ahí vamos viendo. Miren, por detrás queda prácticamente igual que como está quedando por delante. Bueno, yo voy a avanzar un poco. Cuando se me acabe la hebra voy a retomar el video para mostrarles cómo unir con la siguiente hebra, porque vamos a gastar varias hebras de hilo aquí en este borde, esta circunferencia tan grande. Entonces nos vemos en un rato cuando ya se me esté acabando esta hebra. Bueno, aquí como podemos ver ya se me está acabando esta hebra y tengo que reemplazarla, y lo que hice fue enhebrar otra aguja con una hebra para continuar. Ustedes pudieran hacer, por ejemplo, cambios de color. En este momento yo quiero que todo mi borde sea negro, pero aquí se pueden intercalar colores, hacer rayitas, diseños, lo que ustedes quieran, lo que se les ocurra. Entonces, para cambiar el color y que no se note el nudo y nos quede por detrás ahí un nudo muy feo, vamos a tapar, como a arropar, a recoger la nueva hebra con la última parte o en las últimas vueltas de esta hebra que estamos usando. Yo ya tengo, miren acá, está enhebrada para continuar. Entonces, ahí se cayó. Entonces vamos a acomodar acá un poco. Al comienzo puede ser un poquito complicado, pero ya después de que esté agarrada con la primera puntada ya es mucho más fácil. La vamos a sostener allí, la nueva hebra, y vamos a seguir envolviendo el alambre y ahí mismo seguimos envolviendo esta nueva hebra. Entonces seguimos dando las últimas puntadas con esta primera sección del hilo,
y ahí lo vamos apretando y nos va a quedar guardada. Listo, ya. Vamos a ver si me entra, si aquí entra otra. Quedó apretada, pero entró. Nos queda ahí el último pedacito de hilo y este lo vamos a dejar aquí para cortarlo más adelante, pero miren, ya está guardado y luego lo cortamos y pues ya no se nos va a salir de ahí. Entonces tomamos en este caso la otra aguja y esta ahorita también la cortamos, pero pues esta nos va a servir para también guardar esta colita de hilo que nos queda y que nos quede completamente escondida. Entonces seguimos. También fíjense, al comienzo empezamos como de atrás hacia adelante, pero ya después en el camino la cambié. Esta también es una manera de cambiar la orientación, porque también da como un mayor control de cómo va quedando la línea por la parte de adelante. Entonces es mucho más práctico ensartar la aguja no de atrás hacia adelante como empezamos, sino de adelante hacia atrás. Y ahí pues vamos escondiendo esa hebra anterior y ya nos queda fijado, nos queda apretado y miren, ya tiene tensión. Podemos cortamos aquí, si quieren al final, pero pues ahí les muestro una vez, pero cortamos esas colitas y quitamos la aguja, la primera aguja que usamos la vamos a guardar porque en un ratico la vamos a volver a usar y terminamos de esconder esta hebra. Entonces seguimos por todo el borde, miren, es trabajo el que falta, pero realmente merece la pena por el resultado. Entonces sigamos con nuestro borde. Bueno, aquí ya estoy llegando a la última parte de la circunferencia y pues ya les voy a mostrar cómo rematar y cómo cortar el hilo para que ya el borde nos quede terminado. También lo que vamos a hacer ahora es opcional, pero si lo desean se puede dejar un arito que nos permita luego colgarlo. Recordemos que esta estructura es para hacer bordados decorativos o para colgar cosas. Bueno, cada quien le puede encontrar una utilidad, pero pues esta estructura podría ser colgada en algún lugar. Entonces vamos a hacerle un arito que nos va a permitir fijarla, ya sea en un gancho o en una puntillita en la pared, como lo deseemos. Ya hemos terminado como esta fase inicial. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar todo esto que pusimos provisionalmente y terminar. Vamos a buscar una manera de rematar y de terminar para que nos quede lo más limpio posible por la parte de atrás. Entonces procedemos a retirar las puntadas que hicimos provisionales para sostener la tela. Quitamos todo esto. Aquí ya he terminado de retirar todas las costuras provisionales que teníamos y lo que nos resta es cortar este exceso de tela que tenemos aquí. Lo vamos a cortar con mucho cuidado, dejando un espacio de tela antes de llegar a la costura para evitar un accidente y cortar cualquiera de las costuras que acabamos de hacer o cortar la parte de abajo de la tela que fijamos. Entonces estamos dejando unos milímetros y también dependiendo de la tela recomiendo si queremos hacerle una puntadita, pero pues eso ya es decisión personal. En este momento solo estoy retirando el exceso, cuidando de no cortar
de no quitar mucha tela y dejar un borde que me permita pues seguir manteniendo la estructura del bordado que acabamos de hacer para unir la tela a la estructura de alambre. Bueno, y así de esta manera nos queda el borde y la parte de atrás pues lo más cuidada y prolija posible, pero eso también depende del tipo de tela que estemos usando. Y así nos queda entonces esta estructura que nos va a permitir bordar, hacer un diseño encima de él o colgar, usarla de mostrador para cualquier tipo de prenda que queramos poner allí. Yo la he usado para hacer, por ejemplo, estos bordados decorativos. Este fue el primero que hice, con el primero que experimenté y me parece que quedó bastante bien, me gustó mucho y por eso decidí continuar y seguir haciendo otros bordados en estas estructuras que funcionan muy bien y además si no tenemos tambores o los tenemos ocupados, pues podríamos empezar a jugar con estos bordados decorativos en una estructura hecha por nosotros y nosotras mismas. Espero que les haya gustado el proyecto, que lo pongan en práctica y que nos cuenten cómo les fue. Aquí en los comentarios estamos muy atentas para leer qué quieren aprender, qué les gustaría hacer o qué bordado se les ocurre que podemos montar en esta estructura. También los esperamos a través de Facebook y a través de Instagram, que van a encontrar los enlaces aquí en la cajita del video, para que nos muestren cómo les fue con este proyecto y dónde lo van a ubicar en su casa. Además, las invitamos y los invitamos a suscribirse, a compartir este video si les gustó y a seguirnos en próximos proyectos aquí en Tata Chivay.